La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gracias por estar ahí. Te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro estudio bíblico online, una nueva forma de hacer iglesia y aprender sobre la palabra de Jesús junto a tu familia y amigos. Te invitamos a permanecer conectado. Disfrutemos juntos de este tiempo de aprendizaje. Iglesia, Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones. Buenas tardes, hermanos, aquellos que nos escuchan a través de estos medios, ya sea por YouTube o por la página de Facebook, Palabra y Poder, y por YouTube, Palabra y Poder TV. Estamos agradecidos de que ya llevamos varias semanas compartiendo y pudiendo reflexionar en la palabra. Y también agradecidos de que varios de los hermanos han ido comentando, han ido ahí escribiendo mientras se están realizando las reuniones, agradeciendo y también disfrutando de este tiempo de reflexión. Usted y yo somos llamados a crecer, a desarrollarnos cada tiempo, y a través de qué nos desarrollamos, a través de qué crecemos, a través de la Escritura. Espero que usted y yo podamos disfrutar de este día, disfrutar de este momento de poder escuchar la Escritura, escuchar la palabra. Juntos ahí inclinemos nuestro rostro y oremos. Gracias damos, Dios, por este nuevo estudio de la palabra. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que están escuchando y que escuchan estos videos, Señor, que a través de estas palabras sean bendecidos, Señor, su corazón y su espíritu sean desarrollados, estén creciendo espiritualmente y también creciendo en fe. En el nombre de Jesús, Señor, bendice cada hogar. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, nos guíes, Señor, a través de la Escritura y sobre todo, Señor, muéstrate, revélate a nosotros, revélate a aquellos que nos escuchan. Muéstrate con tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Vamos ya con el estudio de hoy día. Estamos analizando diferentes perspectivas de Dios el Padre. Y hemos hablado de varios atributos la clase anterior y hoy hay una característica llamada atributos morales. Dios, cómo se relaciona con las criaturas, y estas criaturas también tienen una característica moral. Lo primero que vamos a decir que vamos a hablar de 6 de estos atributos, los cuales son santidad, amor, justicia, fidelidad, misericordia y bondad. Iniciamos con el primero, santidad. Hay una pregunta que quiero comenzar haciendo. Dice, ¿por cuáles características le gustaría que le conocieran en su barrio? Hágase esa pregunta. ¿Cómo a usted le gustaría que ahí en su barrio, sus vecinos, le conocieran? Algunos tal vez piensan y dicen, a mí me gustaría que me conocieran porque soy un buen amigo, un buen trabajador, un buen vecino, una buena persona. Dios le interesaba hacerse conocido por una característica. Y Él, a través de la Escritura, muestra esta característica. Deseaba que le llamaran el Santo. Ezequiel, capítulo 39, verso 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Le interesaba que los vecinos que estaban alrededor de Israel conocieran a través del nombre, a través de mostrarse que tenía Dios a través de su pueblo Israel, que le conocieran como un Dios santo. Entonces, la primera característica que estamos hoy viendo es Dios es santo. La santidad de Dios significa absoluta pureza moral. Dios no puede pecar, ni tolera el pecado. Dios no puede cometer errores. Recuerda que ya vimos que como Dios es omnisciente y también no solamente todo lo sabe, sino que Él también
es un Dios que está en todo lugar. Intelectualmente, Él tiene las más altas capacidades, por lo tanto, no puede cometer errores intelectuales. Todo lo sabe. Pero también, y por su santidad, es imposible que cometa un error moral. Si vamos a la Escritura, ya vimos que Dios quería mostrarse como un Dios santo, pero también la Escritura muestra textos bíblicos donde Él muestra esta santidad. Esta es una escena celestial. Esto que vamos a leer es una visión que tiene Isaías en el capítulo 6, desde el verso 1 en adelante, donde Isaías logra ver ese pedazo del cielo, el trono de Dios, y seres celestiales. Les es difícil mantenerse en cercanía a este Dios santo. Piensen lo siguiente: seres que fueron creados para estar cercanos, para tener una naturaleza diferente a la nuestra, aún así les es difícil resistir esa santidad. La gran magnitud de la santidad de Dios es incomparable. Entonces Isaías relata que él, cuando tuvo una pérdida, murió el rey Uzías, él vio a Dios sentado en el trono. Esto que estoy hablando aparece en capítulo 6, versos 1 y 2. Dice que sobre ese trono, que era un trono alto, hablando de su autoridad, de la magnitud de este trono, y también era sublime, sus faldas, dice, cubrían todo el templo, y describe que habían seres celestiales llamados serafines. Estos seres celestiales tenían una característica: 6 alas. Criaturas un tanto raras, pero son celestiales. 2 de esas alas eran las cuales ellos cubrían su rostro. 2 cubrían la parte baja, extremidades bajas, piernas, pies, y con 2 volaban. Es decir, mientras ellos cubrían su rostro, cubrían sus piernas, otras 2 la utilizaban para volar. Y uno a otro se expresaban. Y la expresión, al estar en esa cercanía, era santo, santo, santo. Reconocían esa característica, la más profunda, la cual Dios quiso darse a conocer en su primera etapa, como un Dios santo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. También Isaías relata que el humo cubría todo el lugar, como representando la presencia de Dios estaba por todo lugar. La escena que acabamos de describir grafica a un Dios poderoso, un Dios santo. La palabra santidad contiene la idea de separación. En el hebreo la palabra es kadosh, que significa físicamente puro, es un ritual también puro, también moralmente puro y espiritualmente puro, sin pecado. En su pureza, Dios ama lo bueno, lo correcto, lo perfecto, pero también Dios rechaza, separa y quiere alejarse, resistir lo malo. Entonces, estas características de santidad es un amor por lo que es bueno, por lo correcto, por lo puro, y un fuerte rechazo, odio por lo que es impuro, lo que es pecado. En Éxodo capítulo 19, el verso 21, Dios habla con Moisés y le comienza a relatar que él puso límites para el pueblo. Y dice, ordena al pueblo que no traspasen estos límites, porque caerán como mutilados o muertos, o caerán una gran multitud por traspasar estos límites. Es decir,
Dios puso el límite al pueblo porque no eran capaces de resistir esta santidad. Pero no solo al pueblo, también a algunos líderes. Le dice Dios a estos líderes: mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. Es decir, está hablando de un monte el cual Dios había puesto en el borde de un límite que el pueblo y algunos líderes no podían subir. Le había facultado solamente a Moisés la capacidad de ir y conocer y estar ahí en la presencia de Dios. En Números, capítulo 20, verso 12, Dios dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Aquí Dios le está hablando de que hubo una desobediencia, no hubo una correcta respuesta a una ordenanza que Dios hizo. Y esta incorrecta respuesta hace que Dios sienta que ellos no le santificaron, que ellos no le guardaron, no le respetaron como tal. Y esto nos muestra a nosotros que Dios ve el respeto o que santifican su nombre a través de la obediencia, la honra, la reverencia hacia lo divino, hacia lo que es de Dios. Es decir, Dios quiere que a Él y lo que Él realiza, lo que Él quiere hacer en el hombre, sea reverenciado, sea respetado, sea un Dios que se le ha apartado porque Él es santo, como veíamos, hasta los serafines reconocen aquella santidad. Pero también hubo una construcción la cual mandó en el desierto a construir Dios, y esta llamó tabernáculo o tienda o lugar de morada. Este lugar, que era largo y que tenía varios departamentos o espacios por donde se realizaban diferentes actividades, la más al interior era un lugar especial, la que se encontraba mucho más al interior de este tabernáculo, el cual se llamaba el lugar santísimo, es decir, el lugar donde Dios se hacía manifiesto. Este lugar era especial porque solo una persona tenía la capacidad de ingresar ahí, que era el sumo sacerdote, el cual lo hacía una vez al año. Este sumo sacerdote tenía que mantener su conducta y su vida de manera correcta. De no hacerlo así, de vivir de manera inmoral o en pecado, causaba que este sacerdote corriera peligro de muerte. Por lo tanto, Dios demandaba que los sacerdotes se purificaran, mantuvieran su vida moral y espiritual sana. Este sacerdote tomaba la sangre de un animal y expiaba. Esta palabra tiene que ver con echar fuera, sacar o limpiar. Limpiaba a través de este sacrificio, esta ofrenda, en la culpa, el pecado del pueblo. De esa manera, al expiar o quitar la culpa de los pecados del pueblo, en la presencia de un Dios santo, en el Antiguo Testamento es la forma que Dios utiliza para que este pueblo, que a veces no seguía correctamente sus instrucciones, que cometía pecado, pudiera relacionarse con Él. Es decir, Dios sabe que Él es perfecto, santo, y que está trabajando y relacionándose con personas imperfectas y que necesitan un método, una forma para limpiarse, para poder acercarse a Él. De esta manera, el sacerdote utilizaba la sangre de un animal para hacer que estos pecados fueran limpiados. Pero no solamente en el Antiguo Testamento se habla de esto. La santidad es un concepto que está a través de toda la Biblia. El Nuevo Testamento también habla de santidad. Pero ahora ya no es por medio del sacrificio de un animal.
ahora es mediante el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: porque también Cristo padeció de una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Se da cuenta? Ahí estamos nosotros. Los injustos somos limpios por el justo, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esa forma Dios permite que estos seres humanos, con tantas limitaciones y con tantos errores, puedan relacionarse con un Dios perfecto, santo y limpio. Vamos con el siguiente. Número 2. Dios es amor. La expresión de que Dios es amor habla acerca de un Dios que ama no como los seres humanos, sino que un Dios que en su esencia expresa un amor mucho más profundo. La Biblia habla de un Dios que ama entrañablemente, es decir, desde su interior expresa este amor para los seres humanos. Y lo demuestra no solamente con palabras, sino con lo que Él hace. Amor de Dios es una de las más altas categorías del amor. Es decir, este amor que Dios expresa es la forma más alta de amor que puede existir en nuestro planeta. Y esta palabra es ágape. En la Biblia uno puede ver, en la traducción o en el original, varios conceptos acerca del amor. Pero el más alto, cuando se refiere a lo que Dios está sintiendo por la humanidad, usa la palabra ágape, este amor profundo, entrañable. El amor es el atributo de Dios por cuya razón desea mantener una relación personal con aquellos que Él ha creado, con aquellos que portan su imagen, con los seres humanos. A pesar que nosotros a veces no lo tomamos en cuenta, no le amamos como tal, Dios nos ama. Es decir, usted debe entender que Dios le ama. Y no le ama con cualquier amor, sino que un amor entrañable, profundo. Juan 3:16, un texto que muchas veces escuchamos en las calles, es la expresión del amor de Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El profundo amor de Dios está siendo expresado a través de un regalo. Este regalo tiene una finalidad: que el mundo sea salvo, sea rescatado. Este mundo extraviado, este mundo perdido, este mundo sin la capacidad de a veces saber cómo orientarse, puede ser iluminado por el amor profundo de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, conocer a Dios es tener contacto con su amor, con ese amor más profundo, y dejarse permear por ese amor, dejarse ser influenciado por ese amor. Cada vez que uno está en contacto con este Dios maravilloso, comienza a ser tratado, trabajado, y esto debe provocar cambios que hagan que nos expresemos de una manera amorosa y expresemos a los demás amor. El texto dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Es decir, la falta de amor tiene que ver con falta de conocimiento de Dios. A veces odiamos tanto, rechazamos tanto, porque no hemos conocido el amor profundo de Dios. Hemos conocido otros amores. Amores de padres que rechazan, amores de familia que no son, tal vez están unidas, amores de amigos, tal vez de colegas, pero el amor más profundo es el amor de Dios. Y ese transforma el corazón del hombre. También en el capítulo
4 de 1 de Juan, verso 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nuevamente, el amor de Dios se expresó a través del regalo del Hijo, para que nosotros seamos vivificados. ¿Por qué necesitábamos ser vivificados? Porque estábamos muertos. En nuestra condición de pecado no teníamos vida. Mas el amor de Dios nos vivifica, nos vuelve a dar la razón de vida, la razón de existencia. Verso 10 del mismo capítulo 4 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No fuimos nosotros los que le buscamos. Dios siempre ha sido el que toma la iniciativa para acercarse a la humanidad, para acercarse a nosotros. Siempre ha sido Dios. El ser humano solo responde a este profundo amor de Dios. El Salmo 103, versos 13 y 14 dice lo siguiente: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios o Jehová de los que le temen. Verso 14 dice: porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Es decir, Dios se compadece de nuestra condición. Él sabe que nuestra condición es una condición limitada. Pero Él no la deja solo ahí, sino que Él se compadece y se acerca a la humanidad, se acerca al hombre para que éste pueda conocerle. Él se recuerda que solo somos polvo. En 1 Juan capítulo 4, verso 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Tampoco Dios desea que el ser humano se acerque a Él por miedo. Muchos utilizan esta estrategia para alcanzar al perdido, dándole a conocer aquellas grandes y extensas situaciones de castigo o de temor que provocan que el ser humano sienta miedo. Pero el deseo de Dios no es que el ser humano se acerque a Él por temor. Dice Él en la palabra que el perfecto amor debe echar fuera el temor. Y Él en este texto también dice que el ser humano quiere Él que se acerque por esta razón, porque como Él expresó tal amor, Dios hacia el ser humano, éste le responda de esa forma, con amor, y se acerca a Él confiadamente. Tercero, Dios es justo. Justicia. La justicia es la santidad en acción. La justicia es la santidad de Dios manifestada con un trato justo a sus criaturas. Dios en Isaías capítulo 11, verso 3 dice: no juzga, solamente dice según la vista de los ojos, ni delibera con lo que Él escucha, sino que juzga en equidad y justicia. Él lo que quiere expresar a través de este texto, que Dios no juzga por apariencias, que Dios no hace prejuicios, que Dios no tiene conceptos de que este o tal persona solo a priori Él le vea como una persona mala o una persona incorrecta, sino que Él juzga de acuerdo a ese total conocimiento que tiene de la persona. Y también juzga de manera en equidad y con justicia. Si vamos al Salmo 119, verso 137, dice: justo eres tú, oh Jehová, recto tus juicios.
Es decir, Dios en su esencia es justo y sus decretos y sus juicios son también así justos. En Salmo 89, verso 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Muchos líderes de este tiempo carecen de este atributo. Muchos líderes políticos de algunas organizaciones carecen de este atributo. Sus cimientos no son la justicia. Hay gente hoy que a priori juzga o que siempre tiene intenciones de autobeneficiarse. En cambio, Dios en su trono, sus cimientos, su forma de sostener su autoridad es en justicia. En Mateo, yéndonos al Nuevo Testamento, Jesús realiza un sermón, el cual lo hizo en un monte. Y él está frente a gente que está esperanzada en escuchar palabras, las cuales le sirvan para ser guiado en este camino hacia la vida eterna. Y él comienza llamando su atención diciendo que los que necesitan, los que reconocen esta necesidad de Dios, o son pobres en espíritu, son personas que serán felices. Pero luego comienza a hablar de instancias las cuales el Dios Todopoderoso muestra su justicia. Verso 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabe usted que en esta palabra llorar o lloran no se utilizó la palabra común de tristeza, sino que se utiliza la palabra relacionada con afligir, lamentar, con la palabra relacionada también con luto? Es decir, es una tristeza profunda, dolor profundo de pérdida. Y Dios está diciendo que Él logrará hacer feliz a aquellos que aún en las circunstancias están viviendo de manera triste o de luto o con pérdidas. ¿De qué forma? Dice, ellos recibirán consolación. Serán confortados, alentados, animados. Dios es justo, no dejará ninguna de las instancias por las cuales hemos pasado sin hacer justicia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada uno de nosotros, un día que dañamos o hacemos algo en contra de algo, sembraremos también cosas similares. Porque Dios traerá consolación al corazón que ha sido entristecido, que ha sido dañado, que ha tenido pérdida por causa de alguien o algo o circunstancias de la vida que le pueden haber traído estas tristezas. Dios traerá consolación. También en el verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Siguiendo descripción en el área de la justicia de Dios mostrada en estos pasajes, queremos mostrar que Dios, aunque ve la injusticia social, aunque Él reconoce que hay cosas que en nuestras sociedades merecen o necesitan cambio, pero Él no avala la destrucción ni avala tampoco la falta de control en el temperamento. Él dice que los mansos, la persona apacible, amable, o que ha sabido controlar su temperamento para direccionarlo de manera pacífica, recibirán la tierra como heredad. Es decir, Dios puede darle respuesta a esta humanidad, pero no necesitan destruirlo todo o mostrar una profunda ira hasta llegar a hacer daño o perjuicios en los demás. La Biblia dice que uno, a través de la mansedumbre, declarando y diciendo las cosas de manera frontal, pero sin herir, sin dañar, sin destruir lo que los demás han construido.
Es decir, estas personas pacíficas pueden llegar a tener una profunda herencia, una gran herencia en esta tierra. También habla de aquellas personas que sienten hambre y sed de justicia. Por supuesto que hay instancias en las cuales muchos se han visto atropellados, se han visto dañados, se han visto afligidos y sienten que pareciese que esta tierra no va a recibir nunca ese pago de la justicia, ese pago por esos males. Dios, en su palabra, promete que aquellos que sienten la sed, que sientan la hambre, de que se manifieste la justicia, pero no la justicia conforme a nuestro parecer, no la justicia que quiere darnos el favor a nosotros. Estamos hablando de la justicia de Dios. Estos serán saciados. Serán satisfechas estas necesidades, no por el hombre. No es que nosotros iremos a hacer justicia con nuestras manos. De Dios es la venganza. Dejaremos que Dios en su infinito poder, en su infinita sabiduría, sabrá cómo llevar a cabo esta justicia. Y aún más, al final de los tiempos, cada uno tendrá que dar cuentas de sus hechos. Y ahí ya no habrá el apoyo económico, el apoyo político que pueda salvar a alguien. Si fue alguien que destruyó, dañó o perjudicó a pueblos, naciones o incluso a ciudades, familias. Ahí Dios mostrará cara a cara a ellos cuál es su realidad, cuáles fueron sus injusticias. Y Él va a satisfacer esta necesidad, esta hambre y sed de justicia. También en el verso 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. También Dios mostrará su justicia en limpiar y también en pagar por todos esos atropellos a los derechos de las personas que proclaman el Evangelio. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han sido quemados, traspasados por espada? La Biblia, hay un capítulo donde relata cómo algunos fueron muertos por causa del Evangelio. Pero el Señor dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, a cada uno de estos le otorga la bendición de disfrutar de este reino maravilloso. Tal vez en el reino terrenal fueron atropellados y rechazados, pero en este reino maravilloso ellos lograrán ser galardonados, premiados. Cuarto, Dios es fiel. Al hablar de un Dios fiel, es un Dios que es digno de confianza, de esta confianza más completa. Su palabra siempre se cumplirá. Números capítulo 23, verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Este texto nos habla de que Dios no tiene esta naturaleza humana en la cual Él pueda decir algo y luego desdecirse, o hablar algo y luego no ejecutarlo. Dios es un Dios fiel. Todo cuanto Él ha prometido para aquellos que le creen, Él lo cumplirá. También en Josué capítulo 21, verso 43, dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Aquí habla de un texto donde lo que Él le prometió a una generación, lo cumplió con la siguiente generación, pero Él lo cumplió. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3 dice: pero fiel es el Señor, fiel es Dios,
que os afirmará y guardará del mal. Usted y yo debemos confiar plenamente en la fidelidad de Dios, que Él nos guardará. Hebreos capítulo 6, verso 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, o también esa palabra puede ser cambiada por vigoroso o poderoso, consuelo. Los que hemos acudido para asirnos, para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, esta fidelidad de Dios, de este Dios que no miente, nos muestra un respaldo poderoso, fortísimo, vigoroso y que provoca consuelo en el creyente. También en Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestra vida no debe ir con las olas del mar. Fluctuar tiene que ver con eso, y subir y bajar. Nuestra vida debe ser sostenida, cimentada, fortalecida por las promesas de Dios. Misericordioso. Este es el atributo que hace que el ser humano sienta la confianza de acercarse a Él, a pesar de su condición de pecado. Misericordia tiene que ver con alivio al necesitado, es tener un corazón con el que es mísero, con el que está en situación de miseria. Y cada ser humano estamos en esta situación, tan carentes, tan falto de visión y tan falto de la palabra, del reino de los cielos, que somos miserables. Pablo dijo, ¡ay, miserable de mí! ¿Cómo escaparía si no tomara en cuenta esta salvación tan grande? Por supuesto que seríamos miserables sin este amor misericordioso de Dios que quiere extenderse al creyente. Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios nos salvó no por lo que hicimos. Antes de que nosotros nos acercáramos a Él, Él ya estaba planeando una estrategia, una forma de a través de su Hijo rescatarnos y salvarnos. En Salmos capítulo 103, verso 8, dice, misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Se da cuenta? No contenderá para siempre contigo, sino cuando tú te doblegas y sometes a la voluntad de Él y reconoces, sí Padre, sí Dios, he pecado contra el cielo, contra ti, y ahora me vuelvo a ti. Él no nos pagará conforme a lo que hemos hecho, sino que conforme a su misericordia, a su riqueza. Luego en Salmo 52, verso 8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Aquí el salmista dice, estoy como un árbol plantado, como un olivo que representaba ese aceite que era útil para las lámparas para encender en la época. Y él también dice, yo estoy en la casa de Dios y siento el verdor de mis hojas, porque Dios es misericordioso. Este Dios misericordioso extiende su mano al necesitado y provoca cambios en este necesitado para que él pueda disfrutar de lo bueno y maravilloso que es Él. Dios es bueno. Este concepto de un Dios bondadoso muestra que la bondad de Dios es un atributo en razón de cómo Él imparte vida
y otras bendiciones a cada una de sus criaturas. Salmo 25, verso 8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Porque Él es bueno, porque Él es recto. Nos va a dirigir, nos va a enseñar, nos va a instruir para que podamos seguir el camino del Señor. Romanos, en el capítulo 2, verso 4, en la versión NBI, dice lo siguiente: ¿no ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer su bondad, con la cual Él quiere llevarte al arrepentimiento? Entonces, este pasaje nos habla de que Dios, con su bondad, con su muestra de amor, de bondad, con su tolerancia, con su paciencia que tiene de nosotros, debiese provocar que el ser humano cayese de rodillas frente a Él, agradecido de la maravillosa mano protectora y que provee constantemente para las necesidades. Esto fue lo que Pablo quiso hablarles a los que estaban escuchando su discurso en el capítulo 14 de Hechos, verso 17. Dice: sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Es decir, Pablo dice, Dios muestra sus testimonios de bondad al hacer caer lluvia del cielo, al hacer que estén fructíferos los árboles y sustentar y traer alegría a los corazones. Esto eran tipos de cosas que tal vez las personas que escuchaban a Pablo podían pensar que eran atribuibles a sus dioses, en especial en este lugar que él estaba predicando, eran el dios de Júpiter. Pero le está mostrando Pablo que es el Dios creador, el Dios todopoderoso, quien ha diseñado y ha creado todas estas cosas a favor de nosotros. La bondad del Dios para todos los hombres es lo que algunos llaman la gracia común, que Dios hace llover sobre justos e injustos, que Dios hace que las tierras fructifiquen a pesar de la condición de los seres humanos. Y a pesar de que ellos a veces no le reconocen como tal. Pero Dios es bondadoso y espera que la muestra de su amor sea reflejada, sea conocida y traiga al corazón del ser humano a sus plantas. Así que Dios es un Dios santo, amoroso, que tiene justicia, fidelidad, misericordioso y bondadoso. Pero cada uno de estos atributos quieren ser reales día a día en tu vida. Te invito a que oremos juntos, ahí donde estás. Dios, te pedimos en este instante que te muestres a nosotros. Te muestres de tal forma que podamos ver tu santidad, como tú aborreces nuestro pecado. Pero por tu amor trajiste a tu Hijo, nos regalaste a tu Hijo para limpiarnos y así aplicar tu justicia. Esta justicia que hizo que aún tu propio Hijo tuviese que resistir la ira, resistir el dolor, la aflicción a favor de nosotros. Dios, tú que estás en todo momento y aún en este tiempo de pandemia, mostrando tu fidelidad, misericordia y bondad, muéstrate a nosotros, muéstrate a las vidas de las familias, de los corazones, de las personas que están escuchando esta enseñanza. Muéstrate para que ellos puedan reconocerte como el único y sabio Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Tome ahí apuntes, escuche nuevamente tal vez esta enseñanza y también comparta con otros esta enseñanza. Que el Señor les bendiga.
Estamos más conectados que nunca, sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por conectarte junto a nosotros. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Disfrutemos juntos de esta nueva forma de hacer iglesia. Hasta la próxima. Iglesia, Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.